Regresamos con más informaciones aquí en Noticias 24. Los restos del expresidente Alan García son velados desde la noche del miércoles en la sede de su partido en Lima. Sus abogados anunciaron que van a interponer una demanda contra los fiscales que llegaron a su casa por presuntas irregularidades en el allanamiento. Queremos profundizar en este tema, también explicar los alcances del llamado caso Odebrecht. Nos acompaña Alejandro San Francisco, historiador académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Y me gustaría que pusiéramos un poco en contexto lo que ha pasado puntualmente con el tema de la investigación. Hemos escuchado hablar del caso Odebrecht, del caso OAS, todo esto parte en Brasil, pero para poder resumir en pocos minutos de qué se trata este caso y por qué en Perú ya ha afectado y ha tenido consecuencias, no solo en el caso de un expresidente, sino al menos 4. Sí. Lo que ocurre con el caso Odebrecht y que se inicia antes con la operación Lavallato es que cuando se denuncian los casos de corrupción, que sobre todo son influencias del dinero en la política en distintos países de América Latina, y no solo de América Latina, sino que también en África y en otros lados, se ve que empresas brasileñas quieren ocupar dinero para obtener prebendas en construcciones de distintos tipos en diferentes lugares. Y ocupan una gran cantidad de dinero en corromper autoridades. Esto lo descubren las investigaciones norteamericanas y al principio cuesta encontrar culpable hasta que detienen a Marcelo Odebrecht, quien en aras de obtener una menor sanción, una menor pena, él decide confesar. Esto es lo que en Chile se llama la delación compensada o en otros lugares se llama la delación compensada, de manera de, por un lado, bajar su sanción y por otro lado, él entregar información relevante. Y ahí empiezan a caer informaciones de los más distintos países y autoridades políticas en diferentes lugares. Justamente, Alejandro, a ver, si uno hace un poco el raconto de lo que ha sucedido con el caso de Odebrecht, son prácticamente 10 países, 13 presidentes que se les ha mencionado, 800 millones de dólares que están investigados, por lo menos Marcelo Odebrecht, él ha reconocido que se han entregado en preventas, como tú decías. Hemos visto que en Brasil ha tenido un efecto demoledor sobre, por ejemplo, Lula da Silva, sobre Dilma, sobre un poco el cambio de sentido de gobierno que hubo. Lo mismo, por ejemplo, está sucediendo en Perú. ¿Qué otro país se puede ver afectado a ese nivel o quizás fueron los dos países donde más se concentró la corrupción, en este caso por lo menos? Es bien curiosa la situación. Si uno mira la cantidad de dinero, en Brasil es muy potente la cantidad de dinero. Se dice que otro país latinoamericano muy importante es Venezuela, pero obviamente el Poder Judicial venezolano no va a investigar al gobierno. En el caso peruano es de los más graves, pese a que el dinero involucrado es menor. Si uno mira la cantidad de recursos, es menos de la 10ª parte de los fondos que se destinaron a corrupción en Brasil, pese a que Brasil es un país mucho más grande y se podría explicar por ese lado. En Perú no son montos demasiado grandes, se habla de 29 millones de dólares. Lo que ocurre en Perú es que la persecución judicial ha alcanzado a los presidentes de la República de ese país desde el 2001 en adelante y ha significado la prisión de algunos, la caída de Pedro Pablo Kuczynski, la detención de Keiko Fujimori, el alejamiento del país de Toledo, prófugo de la justicia, y el suicidio reciente del expresidente Alan García. Entonces la situación de Perú es sin duda la más compleja, la más dramática. ¿Puede haber otro país ¿puede haber otro país que se vea tan complicado como Brasil, como Perú? Tú decías, Venezuela, es difícil que suceda algo con el sistema judicial que tiene ahora. ¿Puede haber otro país que se vea tan golpeado? Yo creo que Venezuela, en el caso de caer en la dictadura, y el otro que yo veo enredado es Colombia. En Colombia pasó algo muy curioso, estaba muy complicado el año pasado, y 2 testigos clave murieron en circunstancias bien curiosas. Una de las investigaciones se ha cerrado, hay que ver cómo sigue eso, pero evidentemente que no están muy satisfechos los colombianos con la fórmula como se ha clausurado allá. Por mientras todas las miradas están puestas en Perú, Odebrecht ha reconocido sus faltas, sus delitos, e incluso va a indemnizar al Estado peruano con montos multimillonarios que nunca se habían visto en este tipo de actividades. Lo cual en alguna medida viene a sanear la situación, pero todavía hay juicios pendientes, se ha pedido la captura nacional o internacional del expresidente Toledo. El caso de Alan García viene a distorsionar todo, porque en el fondo
el suicidio de Alan García dio dos señales que son bastante potentes. Una de carácter político que tiene menos que ver con el caso de Odebrecht, que es cómo va a pasar él a la historia, pero con el caso concreto de lo que están persiguiendo los fiscales, las autoridades judiciales en Perú, es si van a seguir o no van a seguir con estas detenciones preliminares. Aparentemente esto va a parar un poco y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ya se hablaba en esta mañana de avanzar hacia una detención domiciliaria, es decir, cambiar el tipo... ¿Va a tener un impacto, crees, en el modo en que se estaban desarrollando las cosas? Lo digo porque quienes defienden a Alan García cuestionan a los fiscales, consideran que han caído en un exceso con esto de las prisiones preventivas. La normativa en Perú es diferente a la de Chile, la cantidad de meses que pueden pasar en esta medida cautelar, por así decirlo, detenidos mientras se desarrolla la investigación, es decir, antes de ser condenados es mayor. ¿Puede que tenga un impacto finalmente en ese punto? Yo creo que sin duda va a tener un impacto y que ya lo ha tenido. O sea, el hecho que ya se esté hablando de detenciones domiciliarias en vez de las detenciones preliminares es así. Si se ha exagerado o no es siempre opinable. Pero yo, sin ser especialista jurídico, visto desde el punto de vista histórico y político, detener preliminarmente antes de estar juzgada a Keiko Fujimori por 3 años parece un exceso. O sea, si realmente tiene culpa, se le hará el juicio que corresponde. Si no la tiene, tenerla 3 años detenida, la verdad es que parece, en cualquier caso, un abuso. Ahora alguien podría decir que se va a arrancar, por temor, eso iba a plantear, es el caso de Toledo, pero en el fondo el único que está disfrutando de haberse arrancado es Toledo, mientras los otros están pagando en una situación de que no se sabe cuán involucrados están. Yo estoy de acuerdo, como dicen los peruanos, que están bastante cansados con la corrupción y piensan que esto está haciendo justicia, que es sano que estén pagando incluso autoridades políticas del más alto nivel, incluso los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta en Perú en las últimas elecciones, como fueron Keiko y PPK. Pero a mí me parece que en cualquier caso 3 años es un exceso. Alejandro, uno, si va un poco a la historia atrás de lo que ha sido Perú, la historia reciente, yo recuerdo la elección cuando compitieron Vargas Llosa con Fujimori. Yo recuerdo una de las que incluso lo puso en alguna de sus novelas, Vargas Llosa. Él hacía la pregunta: ¿cuándo se jodió el Perú? Él claro, decía en un momento. Conversación en la catedral. Exactamente, conversación en la catedral. ¿Cuándo se jodió el Perú? Él preguntaba, y en el fondo han pasado, ¿cuánto? 30 años desde esa elección del año 90. Y prácticamente seguimos en el mismo lugar o peor. Entonces, en el fondo, lo que te quiero preguntar es qué pasa aquí a futuro con un presidente como Martín Vizcarra, que asoma como su principal bandera de batalla es el tema de la corrupción, pero ha ido perdiendo un poquito de fuerza porque los mismos peruanos ven que no ven algo concreto en cuanto a avances en temas de corrupción. ¿Qué viene para el Perú? ¿Qué viene, quizás, quién puede ser el próximo presidente, las fuerzas políticas, con este panorama en que nadie le cree a nadie? Primero yo quiero poner 2 cosas en contexto. Una, que la corrupción en Perú es un tema crucial, relevante, más que en otros países. Un informe de Transparencia Internacional del datos ahí bien 2017, decidores. Sí. Es que es bien interesante. Piensan que la corrupción es el principal problema del país. Fíjense que el país donde más se piensa que la corrupción es el principal problema del país es Perú, donde 1 de cada 4 peruanos considera eso. Entonces, realmente extraordinaria, la cifra es muy alta. El segundo país es Brasil, y no miremos mucho más abajo porque aparece Chile. Así que, pero en el caso puntual de estas investigaciones que se están desarrollando ahí en Perú, ¿tiene que ver con que hayan los tentáculos de Odebrecht hayan llegado con más fuerza en Perú, o esto tiene que ver con que han habido fiscales que han hecho un trabajo más exhaustivo, o directamente con que hay una persona que entregó más información? Yo creo que hay que cruzar la información. Si tú miras, por ejemplo, el Latinobarómetro del 2018, es decir, del año siguiente, la percepción en todos los países es que ha aumentado la corrupción en sus respectivos países. Y esto tiene que ver, en parte, con que el 2017 se desató el escándalo de Odebrecht en las distintas zonas. Entonces, podría tener que ver con eso. Pero en Perú claramente aparece, al menos en esta encuesta, en primer lugar el problema de la corrupción. En segundo lugar, yo creo que está muy bien planteado el tema a partir desde las elecciones de Vargas Llosa con Fujimori. Los dos representaban fuerzas políticas nuevas.
Y no es necesario que siempre estén las mismas fuerzas políticas. Al contrario, una de las gracias de la democracia es la capacidad de renovación, la alternancia en el poder, la competencia Perú, como política. en pocos países se han visto muertos caminando. Así es, pues, incluso algunos muertos políticos que resucitan, entre ellos el propio Alan García, como vemos. Pero si uno mira los últimos 30 años de la historia de Perú, es un continuo nacer y renacer de proyectos políticos novedosos. Entonces, eso es muy difícil para la democracia consolidar proyectos que duren largo plazo. Eso es un camino fértil para el populismo. El proyecto fujimorista tiene muchos seguidores en Perú, pero el eje del proyecto es la familia Fujimori. Entonces eso tiene sus pros y sus contras asociados precisamente está Keiko, a los líderes. Está Keiko detenida, está Fujimori obviamente que está en situación también detenido, está Kenji, está el hermano. Sí, Kenji que es una figura bien particular, también agarrado a las mechas con la hermana. Pero y el hombre más votado de Perú. Exacto. Entonces, pero el personalismo no le hace bien a la política, en cualquier país, sea el que sea. Pero en Perú el personalismo... Pero en Perú el personalismo está campeando, y esto vale para la derecha y la izquierda. Ha habido una difuminación de los ideales políticos. Vargas Llosa ha tratado de meter el liberalismo, pero el liberalismo no penetra en Perú. En la izquierda, el APRA era como el representante del socialismo latinoamericano en Perú. El segundo gobierno de Alan García fue un gobierno liberal, fue un gobierno de derechas, si pudiéramos bautizarlo de alguna manera, lo cual es propio del cambio de siglo. O sea, yo leo un poco tus palabras, que uno puede ver, por ejemplo, que el mismo Kenji Fujimori aquí tome fuerza. Por otro lado, uno no ve, no sé qué fuerza dentro de la izquierda, quizás con tintes más populistas también, pueda sacar cierto rédito de esta situación que tú planteas, que es caldo de cultivo para situaciones abiertamente de populismo. Efectivamente, en la elección pasada, la candidatura de la extrema izquierda, más cercana al chavismo, al socialismo del siglo XXI, que la candidata Mendoza Espinosa. Efectivamente, que le decían la Roja Mendoza, sí. Críticamente, pero ella hizo una campaña muy limpia en todo el país y que prácticamente empató a PPK, entonces estuvo a punto de pasar a segunda vuelta. Yo me pongo en la circunstancia que hubiera pasado si la segunda vuelta es Fujimori-Mendoza. Habría sido realmente de una polarización tremenda. Pero por otro lado, si ustedes ven, Perú es un país que tiene a 4 presidentes procesados, uno suicidado, alguno en la cárcel, otro enfermo, el otro escondido. Ha tenido 2 presidentes que no han terminado su periodo, Fujimori y PPK. Ha tenido esta crisis de corrupción que los mismos peruanos reconocen. Y sin embargo, es un país que funciona. Es un país que ha crecido económicamente en los últimos 15 años, cuya proyección de crecimiento para este año es un 4%, que es mucho más alto que la región y que en Chile lo desearíamos que nos firmaran hoy el 4% Pero un para país fin de también, año. si uno ve los números económicos en la interna, lee entre líneas, un país con un 70% de informalidad, es un país bien sui generis en cuanto también al funcionamiento de la economía. Porque es un país que parte muy de abajo, pero Perú no es el mismo Perú de 1990 cuando Alan García dejó el poder. Es un país que ha mejorado sustancialmente en las más diversas áreas. Yo creo que sí, y en ese sentido los distintos gobernantes peruanos han visto el crecimiento económico del país como algo positivo, y me parece que la sociedad internacional así lo reconoce. Es un país con una gran cantidad de población. En el área que yo conozco más, que es la universitaria, tiene una población, un grupo intelectual bastante culto. La literatura peruana es de muy buen nivel, no solo con el premio Nobel Vargas Llosa, sino con muchos otros literatos. Entonces yo creo que hay que ponderar la situación que vive Perú con su crisis, pero también con su oportunidad. Yo creo que va a enfrentar bien esta situación, y me parece que si se investigan, por un lado, lo que ustedes mencionaban al principio, si fue bien hecha la orden de detención que le iban a hacer a Alan García y no hubo una presión excesiva o una falta contra alguna legislación, a mí me parece que se van a ir salvando las situaciones. Él tomó una decisión dramática final, pero que solo él podía tomar, y que pese a lo que dice el expresidente Correa de Ecuador, que lo asesinaron de alguna manera, el suicidio al final, con todo el drama que tiene, una decisión del presidente Alan García. Sí. Ahora, cuando se analiza todo lo que tiene que ver con el caso Lavallato y la sombra que ha extendido por varios países de Latinoamérica, la duda que siempre surge es ¿qué pasó con Chile? ¿Es que hasta acá no llegaron, no pudieron incurrir en las mismas prácticas, o es que definitivamente en Chile las investigaciones no han sido lo suficientemente eficientes como para poder encontrar esa hebra que vincule a nuestro país con Odebrecht o con
OAS. Hay un caso que se está investigando ahí que tiene que ver con Marco Enríquez Ominami, pero fuera de eso no es mucho más lo que se ha conocido. En el caso Odebrecht, la verdad es que no ha aparecido nada. Y cuando uno mira los más distintos informes en diferentes momentos del 2017 hasta ahora, o las confesiones de los funcionarios de la empresa, Chile no aparece. Y cuando aparece es por una persona que recibió $3 millones en Centroamérica, pero no es Chile o autoridades políticas chilenas, pero sino eso, que un caso personal. ¿A quién no hubo casos de este estilo? Es que el segundo caso que tú mencionas es más complicado, porque en el caso OAS sí hubo algunas denuncias que habrían favorecido, y lo redacto en potencial, al candidato Marco Enríquez Ominami e incluso a la campaña de la expresidenta Bachelet el 2013 por un viaje de Lula. Eso es lo que apareció también en un reportaje de una revista brasileña, en Revista ¿no? Bella. Y donde quedó la duda si acaso iba o tenía algún tipo de información mayor, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Piñeiro, que tenía que ver con esta empresa. Y Mendoza Piñeiro, que era un publicista que trabajaba justamente... Pero no sé si no Mendoza, porque es el que estaba vinculado con Marco Enríquez Ominami. No, es otro. Claro, que lo que estaban negociando era si le daban delación Exactamente. compensada para ver si Algún tipo hablaba, de beneficio, claro. pero como no se la habían dado, él todavía no canta, no hace la confesión del siglo como la que hicieron los Odebrecht. Que ahí donde Entonces la fiscal está parado. quería tomar la declaración. Efectivamente, y el fiscal nacional Abbott también me parece que hizo un viaje. Ahí lo que faltaría es efectivamente, como dices tú, más información y más investigación separado del caso Odebrecht, y es un tema que está abierto. Hasta los datos que tenemos, Odebrecht no penetró acá. Y eso es muy relevante porque nosotros hemos visto una de las dos marcas dañinas que hace la corrupción de este tipo de situaciones en un país, que es la corrupción política, que es muy grave y termina dañando a la democracia, como dicen todos los estudios. Pero hay un segundo problema que pocas veces se menciona, que daña el sistema económico. El sistema económico de mercado se basa en la competencia, en la posibilidad de mejores precios y mejores productos, en la confianza, pero si al final todos los consumidores tienen que pagar más porque hubo sobreprecio hecho porque había que pagar corrupción, la verdad es que eso es dañino para quien compitió limpiamente versus el que compitió. La confianza que el mercado es el que regula, pero al final también, Alejandro, absolutamente. En el caso de Brecht uno ve que por lo menos en nuestro país, por lo menos la información que uno tiene, uno también habla, como hablabas tú un poco en potencial, aquí el sistema de concesiones, las concesiones de empresas brasileñas no están presentes como en otros países de América Latina. Aquí son más empresas españolas, de otros orígenes, que han ganado las concesiones de carreteras, de obras públicas. No tan presente el aporte o la participación de brasileños en nuestro país, como sí sucedió en Perú, como sí sucede en Colombia, como sí sucede en Ecuador y prácticamente en los 8 o 9 países, aparte de Brasil, que se investiga. Efectivamente, y lo que dice la experiencia es que estas cajas B o esta, la caja 2, como en Perú, caja 2, o estos servicios especiales de relaciones públicas se usan donde tienen rentabilidad. Pues. Y efectivamente, si en un país les va bien a la primera, empiezan a invertir más en ese país. Perú sí lo vimos con empresas chilenas, recordemos, nos vamos a remontar a los Vladivideos, la época de Vladimiro Montesinos, con que se grababa justamente a la gente que iba a invertir allá, el caso de la planta Luquet y cuánto más allá. Eso también es una historia que no sé si es parecida, pero tiene mucho ribete un poco de esto. Inversionistas chilenos han contado que en otros países también les cuesta porque les piden algún estímulo para apurar las inversiones. Parte del sistema. Entonces, cuando el sistema de corrupción está bastante instalado, es un problema para todos. Y la verdad es que meterse en ese juego siempre termina pegándole al que se mete, no necesariamente al gobierno de turno. La persona que te mencionaba era José Piñeiro, que era el expresidente de la empresa OAS, la empresa constructora. Él era el que se supone que tenía algún tipo de información mayor, según un reportaje que apareció, pero que finalmente cuando le pide o trata de tomarle la declaración, la fiscal Chong prefiere guardar silencio. Todavía no ha hablado. Exactamente. Pero habría que ver en qué queda. Y lo de Perú no es claro en qué quede, porque efectivamente se va a producir una baja, creo yo, en la presión sobre las autoridades sin detener por ello las investigaciones. Muy bien. Alejandro San Francisco, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Les tenía un regalo. Muchas gracias. Chile y América Latina, crisis de la izquierda del siglo XXI, pero que tiene un capítulo especial de Jorge Garaquemada dedicado precisamente al tema de la corrupción y la transparencia en América Latina. Es un libro que publicamos en el Instituto República y que creo que puede ser de interés. Se agradece mucho, gracias, Alejandro, por este regalo. Alejandro, por acompañarnos acá. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.